Este personaje que veis en pantalla es uno de los que anda diciendo que no se puede politizar la tragedia para a continuación hacerlo para arremeter contra Vox, que realmente no sé qué pinta en esta historia. Bienvenidos a vuestra aldea. Esta mañana, viendo los informativos, cómo trataban la tragedia de Lirio, me quedé sorprendido al ver cómo este personaje que veis en pantalla arremetía con dureza y vehemencia contra Vox, para a continuación decir que no se puede politizar la tragedia. Pero ella lo hace para atacar a quien menos pinta en esta historia y por algo que, si lo comparas con la tragedia en sí, es baladí. No ve problema en guardar silencio con la responsabilidad del Partido Socialista, que tiene al ministro de Transportes en la cárcel, donde ha tenido en Adif a Pardo de Vera, donde los Coldo han dado contratas para mantenimientos de infraestructuras a cambio de mordidas. No ve oportuno hablar ahora de ese tema y arremeter contra el PSOE, pero por alguna circunstancia ha tenido que encontrar una disculpa para arremeter contra Vox en mitad de la tragedia. La disculpa que ha utilizado es que parece ser que esta formación política es la única que no ha interrumpido su campaña electoral en Aragón. Puede ser reprochable, puede no serlo, cada uno que juzgue lo que quiera, pero vamos, romper ese mantra de no politizar la tragedia para dar palos al que menos tiene que ver en esta película es alucinante. Sobre todo teniendo en cuenta que el mismo día de la Dana, cuando había gente sufriendo, cuando estaba la gente agarrándose donde podía para no ser arrastrada por el agua, se convocó un pleno, una votación para hacerse con el control de la televisión pública. Y por cierto, los únicos que no acudieron fue Compromís, Partido Popular y Vox, pero parece que esto se le olvida a esta mercenaria de la información. Dicho esto, vamos con lo que realmente me parece totalmente alucinante, que es el tema de la politización. Parece que no es el momento de politizar las tragedias. Algo muy curioso, porque qué casualidad que solo se politizan las tragedias que no afectan al PSOE. Y lo más curioso es que el Partido Popular, vimos ayer a Juanma Moreno Bonilla diciendo que hay una extraordinaria colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía, que todo va muy bien y que es un ejemplo de colaboración en la tragedia. Desde luego esta gente no aprende, porque si la responsabilidad hubiera sido de la Junta de Andalucía y no del Ministerio de Transportes, ya te digo yo que ese clima no existiría y que ese mantra de que no se puede politizar la tragedia cambiaría de bando. Cuando un carguero, un petrolero, el Prestige, se hundió, se politizó. Nunca más. ¿Quién gobernaba? Partido Popular. ¿Qué pasó en las elecciones, en los atentados del 11M? ¿Quién politizó la tragedia? ¿Quién sacó toda su farándula, sus Almodóvar, diciendo que se había dado un golpe de Estado a la democracia, sus mediáticos, sus movidas? La SER. ¿Eso no se politizó? También hizo un cambio en la política, porque todos los sondeos electorales apuntaban a que ganara el Partido Popular y gracias a eso ganó Zapatero. Se politizó la tragedia del 11M. ¿Qué pasó con la Dana? En el minuto cero, toda la izquierda con el eslogan Mazón dimisión, obviando la responsabilidad de las confederaciones hidrográficas que dependen del ministerio correspondiente. Se politizó. ¿Qué pasó con los incendios que arrasaron España, que parece que no nos acordamos? También se politizó, acusando a la Junta de Castilla y León, en este caso, de no tener brigadas forestales. ¿Qué pasó con los muertos durante la pandemia en las residencias en toda España, no solamente en Madrid? Pues que se politizaron la tragedia acusando a Ayuso de asesina.
Se llamó asesino a Mazón en plena tragedia, se llamó asesina a Ayuso, pero esto que, o casualidad, es responsabilidad única del Ministerio de Transportes y que es imposible colocarle el marrón a nadie más, aquí sí. Aquí sí que no se puede politizar la tragedia. Como siempre, se creen superiores, tienen la impunidad moral y solo se politiza lo que les afecta a ellos. Y por cierto, con la inestimable ayuda siempre del Partido Popular, que, una vez más, sumiso agacha la cabeza. En las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, todo parabienes a la colaboración entre la Administración Central del Estado y la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y las administraciones locales. Claro, porque la culpa de echársele a alguien solo puede ser a la Administración Central del Estado. Si hubiera competencias en infraestructuras ferroviarias, la más mínima resquicio para echarle la culpa a la comunidad autónoma, anda que no lo harían. Si fuera al revés, ya os digo yo que ya teníamos manifestaciones en todas las calles con la pancarta de dimisión correspondiente. Me parece que Mazón tenía que haber dimitido el mismo día, de la misma forma que también tiene que dimitir el mismo día Óscar Puente. Un tipo que se pasa más tiempo tuiteando que arreglando los problemas de infraestructuras ferroviarias. ¿Y qué es lo que va a pasar a continuación? Pues que o alzamos la voz o esto se olvida. Esto se olvida, porque cuando las tropelías vienen de ellos, la táctica es la siguiente: es pronto para hablar, hay que esperar a ver qué se dice y saldrá el informe que lo aclarará todo. ¿Qué informe? ¿El que todavía no hemos visto del apagón eléctrico de hace meses? Todo un país, por primera vez en la historia, todo un país a oscuras durante horas y horas y todavía no se sabe quién ha sido el responsable. ¿Le ha pasado factura el apagón a alguien? ¿Ha dimitido a alguien de Red Eléctrica? ¿Algún cargo político de este gobierno ha dimitido, ha sido cesado en relación al gran apagón que puso a todo un país entero a oscuras? Pues esto es lo que quiere la izquierda, que ahora de repente la misma izquierda que llamaba asesino a Mazón, asesina a Ayuso, etcétera, etcétera, el Prestige, no sé cuánto, esa misma izquierda diciendo no, que no se pueden politizar las tragedias. Todo el ejército de expertos a sueldo diciendo, bueno, esto hay que esperar, yo no sé qué ha pasado, vamos a ver quién le echamos la culpa y sobre todo callar la boca, porque dentro de 3 o 4 días igual hay un partido de fútbol, una final de una copa y nos hemos olvidado. Y aquí no ha pasado nada. El mecanismo siempre es el mismo. Cuando la tragedia, inundaciones, incendios, hundimientos de mercantes, no les afecta a ellos o piensan que no les pueden pillar responsabilidad a ellos, mueven toda la maquinaria mediática desde el minuto cero y no paran, muerden la presa y no paran. Cuando son ellos los únicos responsables, como en el caso del apagón o como en el caso de que nos está ocupando, en el caso en el que no hay competencias derivadas, como es el accidente de Lirio, entonces ahí ya hay que ganar tiempo, no se pueden sacar conclusiones, eres un facha fascista y un conspiranoico si intentas poner sobre la mesa las posibles causas, sobre todo si estas no son para echarle la culpa a Lirio, y entonces ganamos tiempo, no se puede opinar sobre esto, no se puede politizar las tragedias, ya saldrá el informe y dentro de un mes nos olvidamos, como nos olvidamos de los incendios, como nos olvidamos del apagón eléctrico, etcétera, etcétera. Solo nos acordamos de la Dana porque la maquinaria propagandística de la izquierda nos lo recuerda N veces. Solo nos acordamos de los fallecidos en la Comunidad de Madrid y no en el resto de España, a pesar de haber pasado 5 años,
porque la maquinaria propagandística de la izquierda no para de recordárnoslo. Incluso algo que lleva tantos años como el Prestige, todos sabemos qué significa o a qué asociamos el nunca más. El nunca más ha pasado al ideario colectivo, mientras que tragedias cuya responsabilidad ha sido de la izquierda, pues no nos acordamos. Hay amnesia histórica. Por eso nos insultan sin argumentos cuando pones sobre la mesa lo que ha pasado, cuando intentas que las víctimas se reparen moralmente exigiendo que paguen los responsables. Toda la izquierda, en vez de argumentar, mira, esto no ha sido de esto, ha sido del otro, te llaman fascista, que es lo único que saben hacer. Son mermados intelectuales, malas personas, llenas, que ante la falta de argumentos no agachan la cabeza, te insultan y creen que llamándote fascista dan por zanjada la conversación, lo cual lo único que hace demostrar es su pobreza intelectual y su bajeza moral. Si a alguien no le gusta la idea de que la falta de mantenimiento, las mordidas en las infraestructuras de Renfe por tener ministros corruptos no están detrás de la tragedia que hemos vivido, cállate la puta boca, no seas encima tan llena y tan mala persona que a quien denuncie que ha habido muertes por culpa de mordidas, te llame fascista para ver si con eso te callas. Pero desde luego a mí pueden llamarme hasta, vamos, lo que les salga de los huevos, que no me voy a callar. Hay familias destrozadas, hay víctimas y lo vamos a denunciar, porque con el hombre es que está muy mal hablar porque está reciente esto. No, señor, es que como esperemos 2 días esto se olvida. Esto se dice en caliente, para que la gente tome conciencia. Porque si nos callamos, como ellos quieren, venga, 3 días de luto, vamos a callarnos, ya tenemos tiempo de hablar, no se puede politizar. Entonces, aquí no ha pasado nada. Como no pasó con los incendios, pueblos enteros quemados, pueblos destrozados, vidas humanas perdidas en los incendios. Ya pasó. Pero nunca más nos acordamos, las residencias de Ayuso nos acordamos, o el accidente de Angrois, que como en aquella no gobernaba el Partido Socialista, ya nos lo saca la televisión pública cada 2 por 3 como ejemplo de que, oye, mirad lo que pasó. Por tanto, sí, se tiene que politizar las tragedias porque la política es la gestión de la vida pública y hay que exigir que los gestores públicos eviten tragedias como las que ha pasado. Y además ellos que politizan absolutamente todo, hasta el clima. Hasta el clima lo politizan. Y cuando hay negligencias por parte de ellos, por no hablar de cosas peores, entonces ahí no se puede politizar. La política tiene que estar al escrutinio público, tiene que ser objeto de crítica, y cualquier acción del gobierno que produzca además tragedias como las que hemos vivido, no es que se puedan politizar, es que se deben de politizar. Las tragedias se deben de politizar porque son precisamente las que más afectan al conjunto de la sociedad. Y es el conjunto de la sociedad quien a través de sus representantes políticos debe de exigir que estos velen para que no haya este tipo de tragedias. Y sobre todo, es totalmente legítimo politizar esta en concreto cuando el ministro de Transportes, responsable de las infraestructuras, anterior al que está ahora al cargo, está en la cárcel. Cuando está procesada una antigua directora de Adif, Pardo de Vera. Cuando tenemos al actual ministro que se pasa más tiempo bloqueando gente en Twitter y defendiendo a Sara Santaolalla que preocupándose del estado de las vías o de las carreteras. Yo os digo que si esta tragedia pasa con un gobierno distinto al que tenemos, las calles
arderían. Tendríamos otro nunca más. Y desde luego, ninguno de estos medios de la izquierda que critican ferozmente que se hable del problema estarían callados. Serían los primeros en llamar asesino al ministro de turno. Pero ya sabéis que el Partido Socialista es el partido de la patente de corso. Nos vemos mientras nos dejen aquí en Voz de Aldea.